¿Cómo está? Regresa a Temas del Día. De inmediato, ¿qué va? Esa, nuestra pregunta a Twitter, aquí está en pantalla, vamos a leerla. Aumenta la violencia política en Colombia en tiempos de precampaña electoral. ¿Por qué las víctimas son justamente excombatientes de las FARC y líderes sociales? ¿Qué mensaje se esconde detrás de estos asesinatos? Opine, participe junto a nosotros. Mientras le cuento que en su segundo día de visita a Perú, el Papa Francisco sostuvo encuentros con representantes de pueblos originarios y niños de un hogar infantil. Le ampliamos en nuestro primer tema del día. Vamos a hablarle más. Buenos días. Les deseo un lindo día, con mucho trabajo, con entusiasmo. Yo voy a Puerto Maldonado, vuelvo a la tarde. Le pido que me acompañen con la oración en este viaje. Y ahora todos juntos vamos a recibir la bendición. Recordemos que el Sumo Pontífice llegó ayer a Perú proveniente de Chile. ¿En qué contexto visita el Papa a esta nación? Bueno, pues poco después de haberle otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski el indulto al dictador Alberto Fujimori, considerado este hecho un pacto del mandatario con ciertos grupos de poder para salvarse de una salida abrupta de la presidencia, tal como había propuesto el Congreso peruano. En una nación donde la Iglesia ha sido tradicionalmente aliada de las cúpulas de poder y la extrema derecha, vamos a escuchar qué dijo el obispo de Roma. Asusta el silencio porque mata. Con el silencio no generamos acciones encaminadas a la prevención, sobre todo de adolescentes y jóvenes, ni tratamos a los enfermos condenándolos a la exclusión más cruel. Pedimos a los estados que se implementen políticas de salud intercultural que tengan en cuenta la realidad y cosmovisión de los pueblos. Eso lo dijo durante su encuentro con representantes de pueblos originarios del Perú en la Amazonía. Como parte de sus actividades esta jornada, el Papa Francisco también visitó, como le hemos dicho, el hogar infantil El Principito. Este albergue acoge a unos 40 niños que escaparon de la violencia y el abandono, muchos rescatados incluso de campamentos de minería ilegal. El refugio se encuentra a cargo del sacerdote suizo Xavier Abers de Morsier, su fundador. El Papa presenció un acto protagonizado por los menores y les envió un mensaje de aliento ante tantas dificultades que han tenido que enfrentar a su corta edad. Jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos. No renuncien a su vida ni a sus sueños. Me gustaría estimularlos a que estudien. Prepárense, aprovechen la oportunidad que tienen para formarse, la oportunidad que les da la Fundación APRONIA. El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita no disfrazados, sino tal y cual son, no disfrazados de ciudadanos de otro pueblo, no, como son ustedes. Así los necesitamos. Eran las palabras del Papa Francisco. De esto y más nos va a contar a continuación nuestro enviado especial a Lima, Jorge Gestoso. Te saludo, Jorge. Intenso plan de actividades que tiene el Papa Francisco. En estos minutos, entiendo, está sobrevolando los cielos peruanos para continuar su agenda. Cuéntanos, por favor. Exactamente, Rey, ya viene en camino de vuelta a Lima luego de una jornada muy cargada. Empezó esta mañana justamente rumbo a Puerto Maldonado y allí una zona realmente estratégica para poner así con signos de exclamación y en mayúscula Amazonía, el peligro de todo lo que representa que está en juego en el Perú sobre la Amazonía, desde lo que es la tala indiscriminada de los bosques, lo que es la minería ilegal, todo lo que socialmente gira en torno alrededor, el tráfico de personas, la prostitución, la marginación, todo eso
reunido con los pueblos originarios, no solamente del Perú, sino también de países vecinos. El Santo Padre pasó la mañana y dentro de los conceptos que sacó a relucir en un lenguaje que es absolutamente directo y típico del Papa Francisco, aparecieron en esas palabras, por ejemplo, exclusión, discriminación, colonialismo. Una denuncia clarísima de los problemas sociales de fondo. Algún analista decía, el Papa viene a marcar las grietas de la sociedad justamente en el Perú, y estaba el presidente Kuczynski. Lo que también hay consenso es que estas grietas no aparecieron ni en este gobierno ni en el anterior. Esto es un tema endémico, esto viene de un sistema, de una estructura económica que está haciendo estragos, no solamente al pulmón del planeta, sino haciendo estragos a nivel de la población y de esas comunidades ancestrales. Vuelve entonces, como decíamos, está volando en estos momentos de vuelta aquí rumbo a Lima, llega y poco después se va a estar reunido en una visita de cortesía con el presidente Kuczynski, luego alguna otra actividad, digamos, de carácter religioso para terminar otra vez entonces la jornada en la Nunciatura Apostólica, desde donde funciona, donde pernocta a lo largo de toda esta gira entonces. Pero lo fundamental es que puso el dedo en la llaga. Gran problema de la humanidad, la Amazonía, el pulmón, se está realmente destruyendo con la complicidad implícita o no implícita del gobierno y de las grandes autoridades de este planeta, que no solamente que no hacen nada para conservarlo, sino hacen todo lo contrario para destruirlo. Entonces, Rey. Muy coherente entonces, Jorge, el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si en defensa del medio ambiente. Muchísimas gracias por esta explicación, Jorge. Volveremos a vernos. Hasta pronto. Jorge Gestoso, nuestro enviado especial a Lima, nos abundaba al respecto. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta del día. En pantalla aparece esta pregunta del día. ¿Aumenta la violencia política en Colombia en tiempos de precampaña electoral porque las víctimas son justamente excombatientes de la FARC y líderes sociales? ¿Qué mensaje se esconde detrás de estos asesinatos? Ya nos llegó una respuesta, vamos a revisarla. Esta de U. Mercedes dice, los cárteles de siempre siguen mandando. Muchísimas gracias por su respuesta. Esperamos otras. Recuerden, nos quedan algunos minutos al aire. Nuestra imagen del día nos muestra en esta ocasión al presidente ruso Vladimirovich Putin. Este viernes el mandatario participó en la festividad del bautismo del Señor en el lago Seliger. En este contexto se sumergió en las gélidas aguas. Tras quitarse su abrigo de piel de oveja y las botas de fieltro, Putin se persignó y se sumergió repetidas veces. Bueno, pues este rito forma parte de una de las festividades más importantes de las fiestas cristianas, ¿no? Miles de creyentes ortodoxos se reúnen en iglesias y cerca de los ríos y lagos rusos para participar en la misa y después sumergirse en agua helada para limpiar sus pecados. ¿Será que el presidente Putin con este ritual religioso quiere quedar libre de pecados antes de las elecciones que están pautadas para marzo próximo? Bueno, pues saque usted sus propias conclusiones con estas frías imágenes. Nos vamos a la pausa. De vuelta a temas del día, nuestro segundo tema nos lleva a Colombia, donde crece la violencia política. En lo que va de semana, solo en lo que va de semana, 5 personas han sido asesinadas. Estas muertes ocurren en un contexto preelectoral y en medio de denuncias sociales por el incumplimiento cabal de los acuerdos de paz, porque recordemos, aún no se concretan garantías de protección a excombatientes de la guerrilla y líderes sociales. Lo vamos a ampliar a continuación.
Una de las víctimas más recientes, Plinio Pulgarín, campesino y líder social colombiano, fue asesinado la víspera. El hecho ocurrió en el departamento de Córdoba. Pulgarín promovía la sustitución voluntaria de cultivos ilegales. A este homicidio se suma el de Víctor Morato, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Rompida. Ocurrió el miércoles en horas de la noche en el municipio de Yondó, Antioquia. Y el pasado martes un poblador del municipio de Cantagallo, en la región de Bolívar, también fue asesinado. Tal como lo reseñó nuestro sitio digital www.telesurtv.net, la violencia política también cobró la vida de Diana Luz Solano, la hija del gobernador local Zenú Rufino Solano. Diana fue asesinada en el municipio Zaragoza, en el departamento de Antioquia, cuando visitaba a su madre. Cuerpos policiales investigan los posibles móviles de este crimen. El consejero de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la organización indígena, hablo de Richard Sierra, manifestó su rechazo a este hecho. Exigió respeto a la vida de los indígenas, además de solicitar la presencia de autoridades en el territorio. Pero la cosa no queda ahí. Recordemos que también la noche del pasado martes, 2 integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, perdieron la vida, en un acto de violencia política. Fueron Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya, ambos baleados por sicarios en el municipio del Peque, departamento de Antioquia también. Los militantes promovían la campaña regional de su compañero y aspirante a la Cámara de Representantes, Wilmar de Jesús Cartagena Durango, quien se salvó del ataque. Con este crimen son más de 30 los excombatientes asesinados en Colombia, según denuncia el propio partido FARC. Nuestra compañera Lorena Hoyos nos amplía desde Bogotá. Saludos, Lorena. Haciendo ya entonces un poco de balance, aprovechando que es viernes y teniendo en cuenta esta alarmante cifra de asesinatos, casi todos, por no decir todos, con tintes políticos, ¿qué podemos decir? Rey, buenas tardes. Pues indudablemente un triste balance deja esta semana 5 personas que fueron asesinadas producto de la violencia política que persiste en el país. Hoy se pronunció la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola. Se pronunció específicamente sobre estos 2 líderes sociales que fueron asesinados en las últimas horas. Señalaba la Coordinadora Nacional que estas 2 personas, el líder que fue asesinado en el departamento de Antioquia, el que fue asesinado también ayer en horas de la madrugada en Córdoba, hacían parte de esta corporación, y también señalaba que ellos estaban haciendo un importante proceso en sus comunidades, que era acompañar a las familias que habían decidido dejar los cultivos de uso ilícito y avanzar en la sustitución voluntaria de esos cultivos. Ellos se encontraban en ese proceso cuando fueron asesinados por grupos paramilitares. Recordemos que el asesinato, por ejemplo, que se presentó ayer en horas de la mañana fue el silenciamiento de la vida de este líder social, de Plinio Pulgarín, pero además también el terror que se sembró en la comunidad. De hecho, las familias de esta vereda salieron desplazadas. Lo que nos confirmaron es que solo hasta hoy pudo entrar la fuerza pública a ese lugar para sacar el cuerpo del líder asesinado, porque ayer, aunque la familia insistía en que este proceso se hiciera, lo que señalaba la fuerza pública es que era que la presencia de los paramilitares no daba garantías para que la misma fuerza pública pudiera ingresar hacia ese territorio. Solo se logró eso el día de hoy, y pues todas esas familias, ante el miedo que se sembró, porque además los paramilitares también amenazaron de muerte a otra líder, a Diana, una de las líderes campesinas allí de esta vereda, que está en este momento huyendo para intentar salvar su vida, pues tuvieron que desplazarse. Están en medio de situaciones humanitarias difíciles en la cabecera del municipio de San José de Uré. Allí se le está intentando prestar ayuda humanitaria. En esa zona, por ejemplo, esta tarde iba a haber un consejo de seguridad para establecer cómo iba a actuar la fuerza pública allí en el territorio, pero de fondo sí queda claro que evidentemente esta violencia política no solo está silenciando vidas, como vemos con las cifras, sino también está rompiendo los procesos de las comunidades. Y justamente en ese sentido insistían hoy defensores de derechos humanos, decían: tenemos que dejar de contar los muertos y tenemos que entender qué estaba haciendo cada persona que fue asesinada, qué estaba defendiendo, qué estaba intentando que se construyera en su territorio, por qué se sembró ese miedo, qué proceso se intenta parar en esas comunidades. Estuvimos también hoy dialogando con líderes del partido político de FARC, con Bencos Biojó, uno de los líderes, y él señalaba que consideraba que de fondo estaba justamente el miedo de estos sectores que utilizan la violencia para paralizar a las comunidades,
oportunidades para que estas no puedan participar políticamente, porque esa participación política de los sectores que históricamente han sido excluidos en Colombia permitiría cambios, y permitiría con esos cambios que esos sectores que se han beneficiado con la violencia, como la violencia paramilitar, pierdan esos beneficios que consiguieron justamente con la guerra. Así que es una situación bastante compleja, Rey, en donde los líderes sociales siguen sin ver garantías. Hoy, de hecho, se reunió la Comisión Nacional de Garantías con el presidente de la República. No se ha dado un pronunciamiento oficial sobre qué se discutió allí. Sin embargo, nosotros extraoficialmente, digamos, conocemos que se espera convocar a una nueva reunión a finales de mes y que por ahora la postura del Gobierno Nacional es aumentar el pie de fuerza en los territorios para responder a esta exigencia de los líderes sociales. No obstante, estas mismas personas que viven las amenazas, que viven los asesinatos, dicen que es fundamental desmontar el paramilitarismo y paralelamente que la Fiscalía avance en las investigaciones, porque al no avanzarse en quienes están detrás de esos crímenes, simplemente se genera un ambiente de impunidad y con ello también se garantiza que estos crímenes en medio de la violencia política pues continúen aquí en Colombia, Rey. Impunidad y militarización al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Lorena, por este balance que nos has ofrecido. Lorena Hoyos, directamente desde Bogotá, Colombia. Vamos a revisar entonces otros temas que también son noticia durante esta jornada de viernes. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Vamos a iniciar con Sabrina Roth. En la Argentina, diputados de la oposición citarán al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para que dé explicaciones ante el Congreso por el decreto que eliminó la paritaria nacional docente y recortó la participación del gremio más importante del sector, CETERA. Bueno, en esto está implicado evidentemente el gobierno de Mauricio Macri y por lo que las personas han salido a las calles a protestar. Nacho Lemus, ahí lo tenemos en pantalla. Durante los próximos 4 días, las calles y los tribunales serán los escenarios en la definición sobre el futuro de Lula y las elecciones presidenciales. Escuchemos a Nacho. Bueno, se vienen horas claves en Brasil. Ayer el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con artistas, intelectuales, catedráticos, diferentes figuras de la cultura y políticos, incluso algunos opositores al proyecto político del Partido de los Trabajadores, que defienden la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Consideran que una elección sin Lula es un fraude. Muchos, aunque no apoyan directamente al Partido de los Trabajadores ni a Lula de cara a una elección presidencial, consideran que si Lula queda fuera de las elecciones, hay un proceso político por detrás de esta embestida judicial que busca dejarlo afuera de su candidatura hacia el 2018 y consideran que hay un quiebre democrático, una continuación del golpe de Estado que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff y que ahora pretende dejar afuera de las elecciones presidenciales a Luis Ignacio Lula da Silva a partir de una sentencia en segunda instancia que será emitida el próximo día 24 de enero por el Tribunal Cuarto de Porto Alegre. Hubo apoyo de figuras del peso de Noam Chomsky, el filósofo y lingüista estadounidense, y también diferentes artistas que se manifestaron en la sala de la Casa de Portugal aquí en Sao Paulo. Se vienen días muy movidos porque los movimientos sociales, sindicatos, partidos de izquierda se presentarán en la ciudad de Porto Alegre, en Río Grande do Sul, para manifestarse en favor de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva y realizarán un campamento que en principio había sido prohibido por la justicia, pero a partir de negociaciones con los movimientos sociales ya se garantizó que haya lugar para estos movimientos que llegarán en más de 30 ómnibus de diferentes regiones hasta la ciudad de Porto Alegre para manifestar su apoyo contra Lula, que seguramente el día 23 esté en Porto Alegre y después el 24 llegará de nuevo a Sao Paulo para un gran acto en la Avenida Paulista en favor de su candidatura. Por ahora eso es todo desde la ciudad de Sao Paulo para Telesur. Muchas gracias a nuestro compañero Nacho Lemus. Tenemos más. De Francesca Emanuele, denuncian que el gobierno de Trump está deteniendo y deportando a inmigrantes, activistas que luchan por la justicia social y los derechos de sus comunidades. Vamos a ver cómo nos lo dice. La ciudad de Washington, lo que estamos presenciando es una protesta en contra de las redadas enfocadas en activistas inmigrantes por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, que los detienen y los ponen en proceso de deportación. Los convocantes a esta movilización denuncian que la represión y los ataques a la disidencia política son una práctica sistemática del gobierno de Donald Trump desde el primer día de su mandato. Hace 2 semanas, el cofundador
fundador de la coalición Nuevo Santuario de Nueva York, que busca proteger a los inmigrantes, Jean Montreville, fue detenido en su casa y deportado a Haití sin haber cometido ningún delito después de haber vivido por más de 3 décadas aquí en Estados Unidos. La semana pasada, Ravi Rakvir, también activista por los derechos de los inmigrantes, fue detenido para ser deportado. En situaciones similares están otros activistas como Maru Mora o Eliseo Jurado. Gracias también a Francesca, y tenemos la información que nos presenta Hansel Oro, nuestro corresponsal en Rusia, diciendo el Comité de Investigación de Rusia informó sobre un ataque ocurrido contra una escuela de la ciudad de Ulan-Ude en la República Rusa de Buriatia. Los atacantes usaron un hacha y lanzaron un cóctel molotov en un aula. Resultaron heridas de 5 a 6 personas, dice Hansel. Aquí está. Hola, un saludo para ti. El Comité de Investigación de Rusia informó sobre un ataque ocurrido contra una escuela de la ciudad de Ulan-Ude de la República Rusa de Buriatia. Según las autoridades, describen que este hecho de violencia fue originado a partir de 3 atacantes. Uno de ellos fue identificado. Se trata de un alumno de 9º grado de la propia escuela que usaron un hacha y también lanzaron un cóctel molotov contra una de las aulas. Resultaron heridas de unas 5 a 6 personas, incluyendo también la profesora. El Ministerio de Emergencia de esa república explica de que los bomberos lograron apagar a tiempo el fuego que se extendió alrededor de unos 15 metros dentro de la propia aula y fueron evacuadas alrededor de unas 500 personas del edificio. Por otra parte, el Comité de Investigación de Rusia está investigando y también buscando la relación de este hecho con otro ocurrido en días anteriores en la ciudad rusa de Perm, en los Urales, donde se provocó una pelea por dos personas que usaron también arma blanca, donde resultaron lesionadas alrededor de unas 11 a 12 personas también, incluyendo la profesora. Hasta este minuto este hecho no se ha logrado relacionar, se están investigando las causas y también las posibles consecuencias que pudieran llevarse en otras escuelas, pero las autoridades sin duda siguen buscando el control de poder limitar al menos que estos... Bueno, ahí estaba entonces el reporte de nuestro compañero Hansel Oro. Muy sospechoso que justo en 2018 esté proliferando este tipo de acciones en Rusia. ¿Por qué? Por algo que le decía anteriormente, año electoral en el país eslavo. No lo perdamos de vista. Vamos al tema en desarrollo. Sucede que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró este viernes que puede presidir desde Bélgica o desde el exterior, para irnos más allá, la ayuda o con ayuda de las nuevas tecnologías, que le permitirían gobernar sin inconvenientes. ¿Dirigir qué? Bueno, pues la política en Cataluña. Vamos a organizar la oración acá, ¿verdad? Estoy hablando como loco. Así lo aseguró en el contexto de su primera salida de Bélgica para participar el lunes próximo en un debate en la Universidad de Copenhague. ¿Avanzamos? ¿Tenemos más? El expresidente de Cataluña insiste sobre la investidura a distancia. Puigdemont también señaló que no podría ser presidente desde la cárcel. Recordó que tiene el apoyo de la gente y exigió que se respeten los resultados electorales del pasado 21 de diciembre. Por último, resaltó que se debe impedir que el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, y la coalición del artículo 155, después de su derrota electoral, terminen ganando. Vamos entonces a nuestra pregunta del día. Vamos a recordarla. ¿Qué le habíamos preguntado al inicio del programa? Bueno, pues aumenta la violencia política en Colombia en tiempos de precampaña electoral. ¿Por qué las víctimas son justamente excombatientes de las FARC y líderes sociales? ¿Qué mensaje se esconde detrás de estos asesinatos? Tenemos respuestas. A ver. Tenemos una respuesta, nos dicen por acá, la de José Manuel Barroso. Aquí la tenemos. Con la extrema derecha estadounidense en la Casa Blanca, las FARC tienen que extremar sus anillos de seguridad, visto que la élite gobernante en Colombia sigue al pie de la letra las instrucciones imperiales de aniquilamiento de líderes sociales. El mensaje, a cuidarse pues. Otra respuesta, la tenemos por allí. Vamos a avanzar. Ajá. Guillermo Lescano dice, conclusión. Ajá, bueno, vamos a dar esta de la escuela.
Enemigos de la paz actúan, el gobierno hace la vista gorda. Había visto otra de Guillermo Lescano, ¿no? Sí. Ahí está, es la primerita. Conclusión, ya no queda gente buena. Ah, pero ¿qué les pasa a los productores? Estoy hablando de Guillermo Lescano. Se pronuncia como lo digo. Conclusión, ya no queda gente buena. El señor presidente Santos no cumplió nunca. Gracias, equipo de producción. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Lo vamos a dejar con el vídeo web del día. Producciones audiovisuales que usted puede encontrar en nuestra cuenta de Facebook de Telesur. Y como lo prometido es deuda, hoy sí le mostramos el vídeo relacionado con el recibimiento al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en Paraguay. Usted recuerda que hace unas semanas Peña confundió al presidente de Uruguay con el de Paraguay. Este miércoles, durante la visita oficial a esa nación, Peña fue recibido por el presidente Horacio Cartes, pero en la actividad se colocaron banderas de Italia en lugar de México, faltó el águila. Venganza diplomática, ahí está la imagen. Hasta pronto.